Buenas noches, estamos una vez más en el programa Joyas Eternas compartiendo con el pastor Hernando Mejía. Buenas noches. Hola Katy, buenas noches, qué gusto volver a estar contigo. Gracias, igualmente, y es un gusto y un placer estar compartiendo con nuestros televidentes que nos sintonizan día a día en sus casitas. Y pues esta noche queremos hablar de un tema realmente interesante y es acerca de, la verdad es una pregunta, ¿verdad? Queremos empezar con una pregunta que es, sabemos que vivimos en un mundo donde la tecnología, los medios de comunicación han avanzado mucho. Entonces, la pregunta sería, ¿verdad? ¿Los jóvenes de ahora podemos vivir en santidad con las tentaciones que hay en los medios de comunicación? Bueno, la verdad, Katy, es de que cuando hablamos de vivir en santidad, hablamos de poder apartarnos para Dios de todo lo que es ofensivo a Él, de todo lo que es ofensivo a su santidad. Lo que pasa es que a veces no tenemos claras las definiciones y por eso a veces nos privamos de ciertas cosas que son lícitas y creyendo que son malas. Y a veces no vivimos lo que tenemos que vivir creyendo que no es tan importante. Entonces, la respuesta es clara, sí, desde luego que sí. Dios jamás le pediría a un joven que se santificara si Dios supiera que es imposible alcanzarlo. Pero se puede alcanzar siempre y cuando nosotros conozcamos a Dios. Creo que lo básico para una persona para vivir en santidad es tener una comunión íntima con Dios, que comienza desde el momento en que uno nace de nuevo, desde el momento que uno le abre las puertas del corazón a Jesucristo para que Él venga a ser Señor de nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros logramos tener esa experiencia de haber sido hechos nuevas criaturas, cuando tenemos la experiencia de que Jesús entra a nuestro corazón, entonces ya se puede hablar de santidad. Tú jamás le vas a hablar de santidad a una persona que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Jamás le puedes hablar de lo que es bueno y lo que es malo a una persona que no ha tenido ese encuentro con el Señor, porque para él muchas cosas van a ser locura. Entonces, lo primero es eso, tener un encuentro personal con Jesucristo. ¿Por qué? La vida cristiana yo la asemejo como cuando una persona tiene un bebé. Entonces, cuando una persona tiene un bebé, ya se debe al bebé. Se priva de ciertas cosas por el bebé. Se toma cierta dieta específica por causa del bebé. Tiene ciertos cuidados por causa del bebé, porque ama mucho al bebé. Ya sea que esté intrauterino, ya sea que lo tenga de brazos. Hay muchas cosas que se tiene uno que privar o hacer que no estaba uno acostumbrado por causa del amor que se le tiene a la nueva criatura. Lo mismo sucede con un cristiano. Cuando Jesús entra a nuestro corazón, entonces tenemos esa situación de querer guardarnos para Él, de querer cuidar esa presencia que entró a nuestras vidas. Entonces nos damos cuenta que cuando vamos a ciertos lugares, cuando hacemos ciertas cosas, cuando tenemos ciertas pláticas, cuando oímos ciertas cosas, cuando vamos a ciertos lugares, cuando tenemos cierta literatura, cuando tenemos acceso a ciertas cosas tecnológicas, y nos damos cuenta que lo que hay adentro como que le repele, como que no se agrada. Y al final lo que tú quieres es agradar al ser que tienes adentro, que es a Jesucristo. Entonces, por amor a Él, te empiezas a privar. Esto no es porque te lo diga una religión, no porque un hombre te lo imponga, sino porque estás tratando de cuidar como joven, estás tratando de cuidar como ser humano la nueva vida que tienes adentro. Y entonces, ¿cómo la quieres cuidar? Quieres que se agrade. Las cosas que tú sientes en tu conciencia que no son agradables, lo que en tu interior sientes que no le hace sentirse cómodo a la presencia de Dios, entonces obviamente lo empiezas a evitar, obviamente empiezas a privarte de esas cosas. Y también te das cuenta que hay lugares, con ciertas personas, con ciertas pláticas, cierta literatura, ciertos accesos a medios de comunicación, ciertos programas, donde esa nueva presencia que tú tienes o no se agrada o sí se agrada. Entonces, cuando se agrada, tú obviamente tratas de hacerlo, de repetirlo, porque sabes que le gusta, sabes que estás alimentando esa nueva criatura que tienes. Y entonces, así es como empiezas a tomar conceptos de la santidad, conceptos de lo que es bueno y malo. Entonces, puedes estar frente a una pantalla y que te salga una insinuación, pero que tú sabes, porque lo sientes, lo percibes, que lo que vas a ver, a lo que vas a accesar, lo que vas a abrir en un medio de comunicación, sabes que es desagradable a la presencia que está, obviamente te privas, obviamente lo dejas a un lado porque sencillamente estás cuidando esa naturaleza. Ahora, en la Escritura hay cosas muy claras que es bueno y que es malo. Obviamente en las cosas que son claras, uno las hace o no las hace
las deja de practicar o las practica definitivamente porque uno quiere agradar a esa persona. En este caso, la persona del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué necesita un joven para poderse apartar de las cosas que son malas, de las cosas que son mundanas, de las cosas que van a perjudicar su vida, que lo puede llevar a una mala decisión? Pues ¿cómo se llama? Lo lógico es tener un encuentro personal con Jesucristo, que Jesucristo haya entrado a su vida para que entonces ya tenga conciencia de lo que es agradable y desagradable a esa nueva naturaleza. Ahorita que usted mencionaba, ¿verdad?, acerca de que hay variedad, ¿verdad?, de medios de comunicación, como yo lo comentaba al inicio, y entonces si podríamos mencionar algunos, ¿verdad? A mí en lo personal se me ocurre pues está el internet, las redes sociales, y no el teléfono, y no solo eso, ¿verdad?, incluso en la vida diaria, ¿verdad?, las salidas nocturnas que se tiende más a prestar, ¿verdad?, para invitaciones al pecado, ¿verdad? Entonces, si podríamos mencionar tal vez uno en específico, ¿verdad?, porque el tema es muy amplio, entonces para poder abarcar, ¿verdad? Mira, definitivamente las personas que conocimos al Señor Jesucristo a cierta edad, ya tenemos una claridad porque conocimos parte del mundo, de lo que es bueno y de lo que es malo. Porque ya lo practicamos, ya tuvimos acceso a eso. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con nuestros hijos que nacieron en el Evangelio y que solamente tienen nuestro concepto y nuestro criterio? No hagas esto, no vayas a ciertos lugares, porque eso es malo. Entonces, quizá nosotros no hemos tenido la habilidad como padres de poder orientar a nuestros hijos. Yo quizá lo que vaya a platicar en ese momento contigo le pueda causar escándalo a una persona, pero a lo mejor a otra le puede edificar. Al final yo vengo a exponer, no vengo a imponer. Pero en nuestra experiencia, yo recuerdo cuando un hermano de la congregación, hace algunos años, me dijo, fíjate que está de moda que los jóvenes vayan a ciertos lugares. Era un lugar donde la gente se reunía a bailar, y a tomar y a fumar. Y todos hablaban, se puso de moda ese lugar, era una especie de discoteca que abría desde las tardes. Y entonces los jóvenes iban a ese lugar. Entonces se puso de moda y todo el mundo hablaba de ese lugar, que habían ido a ese lugar, etc. Entonces le despertó la curiosidad a algunas jovencitas que eran de la congregación, y entonces el papá me pidió el consejo, ¿qué hago? Entonces el consejo que yo le di en ese momento, lo creí pertinente, es ve con ellas, asiste al lugar, pero ve con ellas. Es decir, que no vayan solas, ve, eso sí, tampoco vayas como el papá guardaespaldas, o sea, entren al lugar, tú vete a sentar a una mesa y deja que ella se vaya con sus amigos y que vaya a ver. Las jovencitas cuando entraron, porque eran dos, ellas realmente se escandalizaron de ver a algunos de sus compañeros no solamente tomando, y ya en condiciones que ya no eran cuerdas, ya vieron a parejas en encuentros pasionales, vieron que el lugar realmente se prestaba para muchas cosas que ellas en su espíritu, porque ya tenían a Cristo en el corazón, no sintieron agrado y no sintieron bendición. Entonces le dijeron al papá, vámonos. Entonces el papá Juan le dijo, no hombre, quedemos otro ratito más. No, vámonos papá, vámonos aquí. Y ya cuando ya las entrevistó afuera, les dijo, es que no nos sentimos cómodas. Entonces ellas ya crecieron, hoy en día las invitan para ir a ciertos lugares donde ellas dicen no. Entonces la gente les dice, porque no te dan permiso. De plano tu pastor, siempre le echan la culpa a un pastor, de plano tu pastor no te da permiso. Ya esencialmente dicen, no, ya estuve ahí. Y definitivamente no me gustó el ambiente, no me gustó el lugar, y entonces es a mí el que no me gusta. No es la situación, es a mí y a la nueva naturaleza que tengo adentro que no me gusta. Y es que tenemos que ser claros que para poder juzgar algo tenemos que estar ahí. Tenemos que ver de qué se trata los movimientos. Entonces, yo soy de la opinión que a veces los padres tenemos que caminar una milla de la mano con nuestros hijos para poder enseñarles ciertas cosas que pueden despertarle una curiosidad y de repente hasta activarles un ancestro. Entonces, tenemos que ser muy sabios para guiarlos por ahí. A mí me llama mucho el buen pastor. El buen pastor, que es el del Salmo 23, lleva a su oveja a campos verdes, agua deliciosa. ¿Para qué? Para que comiendo y probando la delicia del pasto y del agua fresca, cuando ya ande en el valle de sombra y de muerte, no le gusta el valle de sombra y de muerte. No se sienta bien ahí. Pero el buen pastor lleva al valle de sombra y de muerte a su oveja. Entonces nosotros muchas veces como padres no imitamos ese ejemplo del buen pastor, sino que queremos darle constantemente a nuestros hijos del agua y del pasto, y no es malo. Pero si no lo llevamos de la mano
a ciertos lugares, a ciertos momentos, nosotros, guiándolos, supervisándolos, entonces definitivamente siempre va a haber una curiosidad. Y la curiosidad lo que va a mover, sobre todo si somos padres muy tajantes, a ese lugar no vas, porque yo soy líder de la iglesia o porque somos cristianos y no nos es permitido estar ahí. Te va a ver un hermano y yo voy a perder mi privilegio y voy a tener problemas con la iglesia. Entonces, cuando tenemos ese tipo de temores y no vamos de la mano como pastores, como padres de familia, con los hijos, a ciertos lugares de valle de sombra y de muerte, pero donde la oveja diga, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. O sea, el buen pastor acompaña a la oveja a ciertos lugares tenebrosos y lúgubres. ¿Con qué objetivo? Que cuando salga de ahí le tenga preparada una mesa, un manjar, y entonces pueda comparar. El problema es de que a veces los jóvenes, como no han tenido la delicia de la presencia de Dios, que ese es el problema, que tenemos mucho religioso en la iglesia, pero poca gente con experiencia con Cristo. Porque cuando uno, en el caso nuestro, que tuvimos un encuentro personal con Jesucristo, nos ofrecieron de todo, porque nosotros también tuvimos nuestras tentaciones, quizá no tan tecnológicas, pero igual pudimos accesar al pecado y quizá pudimos accesar de la misma forma a ciertos lugares. Pero, ¿por qué nos privamos? Porque cuando ya conocimos ese mundo y conocimos la presencia de Dios, llega un momento en que tú no deseas las cosas del mundo. Y un momento en que no te llena, no te sacia porque tú ya probaste algo mejor. El problema, por ejemplo, del catador de café. La persona que ya probó un café de altura, un buen café, cuando ya le dan un cafecito así instantáneo, la verdad que ya no lo disfruta, porque ya su paladar está acostumbrado a algo más fino, a cierto tipo de sabor, de calidad, que cuando ya prueba el inferior no le dan ganas. Lo mismo pasa con la gente que ya conoció la presencia de Dios, los que ya gustamos la gloria de Dios. Entonces nos dan algo del mundo, lo podemos probar, lo podemos degustar, a veces disfrutar una justa deportiva, podemos experimentar, ir a ciertos lugares donde sentimos que es lícito ir y donde no vamos a ofender al Espíritu Santo, y podemos ir, pero de quedarnos ahí amarrados, atados, pues ya no es posible, porque ya conocimos lo mejor. El que ya probó el buen vino, esas son palabras de Jesús, el que ya probó el buen vino, ya después no quiere el inferior. Y, definitivamente, cuando hemos probado la gloria de Dios, el impacto con el Espíritu Santo, podemos ir a cualquier lugar y participar de cualquier situación y no nos va a atar, no nos va a amarrar. Lo que ya nos amarró y nos ató y nos volvió, si se quiere la palabra, adictos, fue la presencia de Dios. Porque a mí me puede faltar cualquier cosa, yo sí puedo ir a un lugar deportivo, sí puedo llegar a un lugar social, a un lugar de recreación, a un lugar a un lugar bohemio, voy. Pero si no, tampoco lo lamento. Donde sí lo lamento y me siento en pecado es cuando voy a la iglesia. Donde sí lo lamento y hasta me siento en pecado es cuando no tengo comunión con Dios y cuando no siento su presencia. Ahí sí me siento morir. Entonces, pero yo ya gusté esa gloria. Entonces, ¿cuál es el consejo a los padres? Que le demos espacio a nuestros jóvenes para que conozcan la presencia de Dios, que conozcan la gloria de Dios. ¿Qué debe haber en nuestros cultos? Debe haber una presencia de Dios tan impactante que el joven se impacte, se quebrante, se goce en esa presencia. Y entonces cuando salga al mundo a ver ciertas situaciones, obviamente jamás va a sentir una adicción, jamás va a querer ser esclavo de algo cuando ya probó la delicia de la presencia de Dios. La clave para vivir en santidad es probar, gustar la benignidad, gustar la gracia, gustar la misericordia, gustar la llenura del Espíritu Santo, gustar que es estar bajo la nube de Dios, pues, saber y disfrutar que es estar en el impacto de esa gloria de Dios. Cuando alguien conoce esto y conoce la presencia de Dios, lo demás lo puede participar conforme el Espíritu Santo le vaya dando libertades, pero sabiendo y tenemos la confianza que jamás lo va a volver adicto, que jamás se va a desequilibrar porque conoce la gloria de Dios. El problema es cuando no la conocen, ese es el problema. Algo que usted mencionaba, ¿verdad?, que me llama mucho la atención es que los papás se involucren, ¿verdad? Estuvimos, para elegir el tema, ¿verdad?, estuvimos haciendo una encuesta acerca de esto, ¿verdad? Y hay muchos papás, ¿verdad?, que por ejemplo, hablando de la tecnología, por ejemplo, hablemos del Facebook, ¿verdad?, que es lo más común. Hay papás que realmente no se involucran con los hijos, ¿verdad? Que tú y tu computadora, yo no entiendo nada de eso, va, mira Error muy grande. ¿verdad? Y la verdad, sí es un error muy grande. O no estar supervisando lo que los hijos ven, o con quién están conversando,
o sea, el no involucrarse, ¿verdad?, con los hijos, en las actividades de los hijos, porque realmente nosotros ya estamos creciendo en un mundo diferente, ¿verdad?, donde todas las cosas están avanzando, ¿verdad? Mira, Katy, la verdad que el problema grande que tienen los padres de familia de 40 en adelante es que como no se nos enseñó en la escuela, quizá en el colegio, toda la tecnología que tenemos ahora, y muchos padres se relajan y realmente son flojos, porque es flojera, y se acomodan, dicen, bueno, eso no es para mí, eso es para nuestros hijos, es de una nueva generación, entonces no nos involucramos, y la verdad que es un error muy grande, porque ¿cómo vamos a supervisar a nuestros hijos? Y que es parte de la función de un padre, supervisar. Porque no podemos darle toda la confianza a nuestros hijos, decir, bueno, mi hijo ya es convertido, ya conoce la presencia de Dios, ya nos relajamos en nuestra responsabilidad de ser supervisores de nuestros hijos. Entonces, como supervisores tenemos que, como dije yo, el buen pastor va de la mano al valle de sombra y de muerte con su oveja. Entonces nosotros los padres tenemos que ir cuando nuestros hijos entran a las redes sociales, pues que nosotros también las tengamos. Y que obviamente nos tenga como sus contactos, ¿verdad? Y que obviamente podamos supervisar. Yo creo en que tenemos que dar espacios a nuestros hijos. Creo que nuestros hijos deben de tener, debemos darle cierta confianza, pero no toda la confianza. ¿Por qué? Porque ya fuimos hijos. Y sin tanta tecnología le jugamos la vuelta a nuestros padres. ¿Qué será ahora que es muy fácil poder accesar a situaciones que pueden ser peligrosas, que pueden llevar a malas decisiones a nuestros hijos, a peligro a nuestros hijos, a perder la presencia de Dios, la gloria de Dios, la nube de Dios, a volverse incluso hasta apóstatas y blasfemos, si nosotros nos supervisamos? Entonces tenemos que supervisar, pero para eso tenemos que conocer la tecnología de hoy, y hay que estar metidos en las redes sociales, en los juegos sociales, hay que estar metidos en lo que ellos están metidos, porque de otra manera, ¿cómo vamos a supervisar? Sencillamente con un botonazo ya nos eliminaron todo lo que pues supuestamente pueden estar haciendo mal, en lo que pueden estar peligrando. Y como se desconoce ese botonazo, pues sencillamente uno no puede accesar al peligro que están corriendo los hijos. Entonces los padres tenemos que supervisar, es parte de nuestra función, es parte de nosotros velar por ellos, ¿cómo se llama? No solamente es orar, no solamente es interceder por ellos, no solamente es enseñarles, sino también supervisar que el trabajo se esté haciendo bien. Es como un maestro que pone una muestra, una plana. El maestro pone la plana, pero de ahí va alumno con alumno, supervisando que realmente esté haciendo las cosas bien, que esté agarrando bien el lápiz, que no esté ejerciendo demasiada presión, que tenga buena punta el lápiz, etcétera. El maestro supervisa, y la mejor educación es la que es personalizada, la que uno puede hacerla, ahí sí que hombro con hombro. Y la mejor forma es platicar, es dialogar, pero no solo dialogar y platicar, también llevarlos de la mano a buscar la presencia de Dios, poniéndose uno como ejemplo. Otra cosa muy importante es que uno esté de la mano jugando con ellos, estando al tanto. No es, eso tan aburrido, estos programas tan aburridos. Pues siéntate a ver lo aburrido para que puedas en un momento determinado hacerle un comentario. Quizás no en el momento, porque lo que tienen muchos padres es que son aguafiestas, que no buscan los momentos y espacios prudentes para poder hablar con los hijos. Y de repente, en un momento X, ya agarrar al hijo y decirle, mira, lo que vimos la vez pasada, la verdad que no es muy acorde, mira el lenguaje que hubo, y a veces uno tiende a imitar, no imites eso, mira las situaciones que se dieron ahí. Yo te puedo poner ejemplos. Cuando tú ves una película, hablemos de películas, ves una película de acción, regularmente ¿cómo se llama? El héroe de la película, el protagonista, que es el que lo rocian de balas, y él jamás le pega una, ¿va? Y él sí solo saca una y ya le pegó. Regularmente él siempre termina fornicando y termina de amante de la bonita de la película, porque eso es así. Y entonces resulta ser que ya como es la bonita, la sexy, la hermosa, entonces la agarra y le da un beso. No se le declara, porque ahora eso ya no existe, porque la televisión ha enseñado que ya todo tiene que ser directo y al beso, ¿va? Se pierde el romanticismo, que realmente es sólido, y por eso los matrimonios son tan frágiles, porque han perdido lo sólido, el romanticismo, como dice alguien por ahí, el ser amante a la antigua. Esto realmente debería de recuperarse para que, ¿cómo se llama?, se tengan mejores bases cuando ya se van al matrimonio.
Entonces, en las películas estas, este hombre de repente la lleva a su departamento y se acuesta con ella. No hay protección de embarazo. Realmente, si eso fuera la vida real, esa jovencita o quedó embarazada o quedó con SIDA o con una enfermedad venérea, o al revés. Porque realmente lo que Hollywood presenta son situaciones que ya en la vida real, cuando las calcamos, realmente son muy peligrosas. Y es donde uno tiene que hablar con los hijos. Decirle, mira, tú viste esto, y no es en la única película, sino que en todas las películas regularmente pasa esto. Y sobre todo si les gustan las películas de acción, donde pasa muy, muy frecuentemente esto. Bueno, pues explicarle, mira, la verdad que eso no es así. O sea, el hecho de que tú seas un héroe, que saques buenas notas, que tengas algo sobresaliente en algo deportivo o en alguna situación de arte, eso no te da permiso para que empieces a jugar con los sentimientos de los jóvenes y te acuestes con cualquier jovencita bonita. Entonces, uno tiene que hablar, platicar, es necesario hablar y platicar. Todos tenemos que buscar un espacio de tomar un cafecito con sus hijos y platicar con ellos. Y explicarles cómo funciona la vida y nunca creer la ingenuidad de todos los padres. Mi hijo es un santo, él no es así, él es diferente, él tiene otro tipo de léxico, él tiene otro tipo de comportamiento, la verdad que no seamos ingenuos. Siempre tenemos que hablar y supervisar. Algo que usted mencionaba ahorita en este momento, ¿verdad? La ingenuidad de los padres muchas veces, o el exceso de amor, ¿verdad? El amor enfermizo, que creen que los hijos no hacen nada, que o sea, que los papás tienen que vivir en la realidad, ¿verdad? No salirse de esa realidad por el amor, ¿verdad? Que muchas veces le tienen a los hijos. Mira, yo muchas veces he hecho encuestas, ¿verdad? Por ejemplo, le pregunto a los papás, mira, ¿y tú eres amigo de tu hijo? Dice, sí, ¿cómo no? ¿Y todo te lo cuenta? Sí, me lo cuenta todo. Bueno, les digo, o sea que cuando tenga novia te lo va a contar, o cuando tenga novio te lo va a contar. El primero en saberlo voy a ser yo, y ya tiene. Y yo ya lo sé. Bueno, ya media iglesia lo sabe. Y el papá no, por ingenuidad. Porque como uno le ve la carita a los hijos como aquel gatito Shrek, de Shrek, que le pone los ojitos así bien tiernos, y los hijos lo hacen así, entonces uno dice, no, ¿cómo va a ser que mi bambino vaya a hacer eso? No, es imposible. Mi osito, ¿cómo? Mi nena, jamás. Todos pueden hacerlo, menos el mío. Esa es una ingenuidad tremenda. Yo la verdad que yo no estoy atando a los padres de familia de que sus hijos son malos, pero la verdad es que yo leo la Biblia y dice que no hay justo ni uno solo, y que por cuanto todos, no algunos, sino que todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, más de algo debe estar haciendo el hijo, que necesita ser supervisado y que necesita ser orientado y que necesita ser hasta perdonado y que necesita ser enseñado. Es lo que yo creo. Creo que el tiempo nos ha avanzado, ¿verdad? Y para entrar ya en la conclusión del tema, el tema principal, ¿verdad?, era lo de la santidad. Entonces, la conclusión sería, ¿verdad?, de que sí se puede vivir en santidad. Desde luego. Sí se puede. Dios jamás va a pedirle, te repito, Katy, a un hombre algo que no se pueda realizar. Te dice, sed santos como yo soy santo. Entonces, sí se puede. Lo único que te digo es que para que esto se pueda llevar a cabo, más que prohibiciones, debemos orientar, repito y reitero, a nuestros hijos para que ellos conozcan la presencia de Dios, que saboreen la gloria de la revelación, de lo que es estar en el impacto de la nube de Dios. Cuando un joven conoce esto, cuando una persona conoce la presencia de Dios, claro, puede fallar, puede tropezar quien no lo hace, pero inmediatamente se va a levantar, porque sabe que una algarroba jamás tendrá el sabor de una delicia de la gloria de Dios. Creo que algo que usted mencionaba, ¿verdad?, es que los papás, ¿verdad?, en lugar de darle a los hijos un mundo de prohibiciones, mejor inviten, ¿verdad?, a sus hijos a que saboreen, ¿verdad?, la presencia de Dios. Y que cuando uno conoce a Dios, ¿verdad?, y conoce lo que uno vive, ¿verdad?, dentro del Evangelio, como usted lo mencionaba, ¿verdad?, no hay otra cosa más deliciosa que eso, ¿verdad? Claro, y que la ley, o sea, las prohibiciones, lo que van a acarrear es curiosidad. Por naturaleza, los hombres siempre que nos dicen no, siempre queremos hacerlo. De eso se ve desde los niños. No toques ahí, el niño inmediatamente toca. ¿Por qué? Porque tenemos una inclinación natural al mal. Es el daño genético que traemos de Adán. Entonces, mientras más prohibiciones le pongamos a nuestros hijos, mientras más curiosidad vamos a estar despertando en ellos,
que conozcan, que quieran participar de lo que nosotros consideramos que no es lícito. ¿Por qué no mejor orientarlos, enseñándoles la presencia de Dios? Y si ellos tienen curiosidad de algo, pues llevémoslo nosotros. Yo soy de la opinión que el hijo debe experimentar, si tiene curiosidad de algo, algo supervisado, que algo escondidas, porque el papá es un generador de leyes y de prohibiciones, y sin entender que un día fuimos jóvenes, que un día tuvimos las mismas curiosidades y tuvimos los mismos deseos, tentaciones. ¿Por qué no mejor entrar al valle de sombra y de muerte, pero de la mano con ellos? Yo tengo el ejemplo del buen pastor, y no hay mejor pastor que él. Y él, aparte de llevar a la oveja a los pastos verdes, al agua de reposo, también lo lleva de la mano, con vara y caballado, a que conozca esa situación lúgubre, sabiendo que después habrá una mesa donde la oveja jamás querrá regresar a ese lugar. El pastor le preguntará: ¿quieres ir a ese lugar lúgubre? ¿Quieres llegar otra vez al valle de sombra y de muerte? Y dirá: no, aquí estoy bien, en esta mesa aderezada. Mientras nosotros preparemos una mesa para nuestras ovejas, para nuestros hijos, entonces cuando experimenten las cosas del mundo, no las van a desear como para un modo de vivendi, y lo que sí van a desear para sus vidas, como un modo de vivendi, va a ser precisamente la presencia de Dios. Entonces, este fue el programa Joyas Eternas, ¿verdad? La verdad, un gusto volver a compartir con usted y con la gente que nos sintoniza. Gracias, en casa. Para mí es el gusto. Y pues los esperamos el día de mañana en otro programa de Joyas Eternas.